Hola, les habla Pablo Romero Ibáñez y les ayudo a asegurar el aprendizaje de sus estudiantes con el fascinante universo de la didáctica. Hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la innovación en la educación desde una mirada didáctica. Así que empecemos por preguntarnos, ¿qué entendemos por innovación? ¿Acaso la innovación es un fenómeno nuevo o siempre ha existido la innovación en la naturaleza humana? ¿En qué disciplinas o áreas del conocimiento se está hablando de innovación? El ámbito de la educación, ¿cómo ha asumido el concepto de innovación? También preguntémonos qué relación existe entre didáctica e innovación. Así que empecemos por aclarar que la innovación nos ha acompañado desde hace miles de años, mucho antes de que el concepto naciera. Es decir, el ser humano por naturaleza es innovador y lo es antes de crear el concepto de innovación. Pero, ¿qué entender por innovación? En términos genéricos, se entiende por innovación mudar o alterar algo, introduciendo novedades. El concepto de innovación, según Salman y otros, hace referencia a tres usos relacionados entre sí. Innovación en relación a una invención, es decir, al proceso creativo por el cual dos o más conceptos existentes o entidades son combinadas en una forma novedosa para producir una configuración desconocida previamente. En segundo lugar, la innovación es descrita como el proceso por el cual una innovación existente llega a ser parte del estado cognitivo de un usuario y de su repertorio conductual. Bueno, y por último, una innovación es una idea, una práctica o un artefacto material que ha sido inventado o que es contemplado como novedad, independientemente de su adopción o no adopción. Recordemos que desde el campo de la didáctica, el, eh, el concepto de innovación es mucho más flexible porque nos va a llevar a que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan modificar, cambiar, hacerle rediseños a un diseño previamente establecido y ellos poder sentir la primera experiencia de la innovación. Bueno, desde lo que estoy planteando, el concepto de innovación aparece relacionado en tres usos: la creación de algo desconocido, la percepción de lo creado como algo nuevo y la asimilación de ese algo como novedoso, pero también un cuarto uso, es decir, la modificación o transformación de un objeto sin necesidad de crear un objeto nuevo. Así que la innovación educativa parece mucho más ligada a estos últimos usos que he expuesto. Por ejemplo, pasar de un énfasis en la enseñanza de contenidos, pasar al método como administrador de contenidos, ahí ya hay una experiencia de innovación educativa. O implementar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como estrategia didáctica en los procesos cotidianos de enseñanza-aprendizaje es de hecho una innovación educativa. Por ejemplo, pasar de un 90% de participación del docente y solo un 10% de acción del estudiante a un 60% de participación del estudiante y solo un 40% de acción del docente. A ver, aquí ya estamos experimentando la innovación educativa. Así que desde una perspectiva mucho más amplia, Carbonell define la innovación como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cierto grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas. Se considera entonces que la innovación supone poseer algo nuevo para alguien y que esa novedad sea asimilada por ese algo. Pero, ¿qué relación se puede establecer con el cambio educativo?
Y entonces, ¿qué entender por cambio educativo? Preguntémonos, ¿realmente en nuestro contexto educativo se están produciendo esos cambios que necesitamos con urgencia, que podríamos hacer los profesionales de la educación en nuestro contexto? Entonces, preguntémonos ahora mismo, ¿realmente los profesionales de la educación podemos hacer algo para contribuir a ese cambio educativo que es necesario? Eh, Vean, colegas, cuando hablamos de innovación educativa, estamos hablando necesariamente de transformaciones, de cambios en nuestras prácticas cotidianas. Entonces, hacia allá es que debemos direccionar el enfoque de innovación. Sobre todo si recordamos que el cambio siempre implica una transformación, una especie de alteración en un objeto, de una realidad, de una práctica o de una situación educativa. Por eso, en el caso de la innovación educativa, se considera que el cambio es la causa y el fin de una innovación. Es decir, se innova para generar cambio. Así lo plantean autores como Havelock. Consideran que la innovación educativa es el estudio de la estrategia o procesos de cambio. Hoy sabemos con precisión y con suficientes evidencias que la innovación está presente en todos los ámbitos, áreas, disciplinas y contextos políticos, empresariales y laborales. Sin duda, por ejemplo, en los últimos 20 años, tanto el concepto de innovación como su aplicación se ha desarrollado tanto hasta el punto de asumirse la innovación como un compromiso esencial en la creación, el desarrollo y progreso de cualquier organización o empresa. La innovación no solo ha generado velocidad a la renovación del conocimiento y a los múltiples productos que en todas las áreas se proponen y se producen. Hoy es increíble, ¿verdad? El tiempo que emplea una empresa entre el lanzamiento del producto, de su nuevo producto o servicio, y su sustituto. Es increíble cómo ha disminuido drásticamente en los últimos 10 años la velocidad entre, nuevamente y repito, el lanzamiento del producto y su reemplazo. ¿Saben qué? Voy a compartirles una serie de ejemplos de la velocidad que genera la presencia de la innovación tanto en el sector de la industria, el sector de las tecnologías y naturalmente el sector de la educación. Mi primer ejemplo de velocidad en la innovación es la empresa de maquinillas de afeitar Gillette. ¿Se acuerdan cuando lanzó su primera desechable en la década de los años 70? Tardó 13 años en sustituir ese modelo. La misma marca con el mismo producto ahora lanza uno nuevo cada año de 2003 hasta la actualidad. Y eso que este primer ejemplo que estoy dando no es la velocidad que están desarrollando otras organizaciones. Por ejemplo, en el segundo caso, pongamos el de la telefonía celular. ¿Se acuerdan que el origen del teléfono celular es hacia el año 1973, cuando la compañía de electrónica de consumo masivo Motorola lanzó al mercado el primer teléfono de mano, teléfono celular portátil, que fue comercializado con el nombre de Motorola DynaTAC 8000X? Pero a nivel comercial tuvimos que esperar casi 10 años hasta la década de los años 80 para que pudiésemos tener un celular cada uno de nosotros. Ahora bien, para los que actualmente estamos ya acostumbrados a percibir la velocidad de la innovación, este proceso desde el año 1973 para que surgiera una segunda generación, ¿verdad?, de celulares, la verdad el proceso fue muy lento, porque tuvimos que esperar hasta la década de 1990 cuando por fin se observaron modificaciones importantes del celular de la década pues, que se lanzó en los años 70.
estos nuevos celulares de la década de los años 90 ya empezaron a emplear sistema GSM, Global System for Mobile Communication, un estándar europeo, y frecuentemente de entre 900 y 1800 MHz. Eso fueron las frecuencias, lo cual representó el paso hacia la digitalización de las comunicaciones celulares. Y hacia finales de los años 90, todos sabemos que la telefonía celular empezó a mejorar en la calidad de la voz, del sonido, ¿verdad? Y los mismos niveles de seguridad. Pero mire, actualmente el número de modelos de teléfonos celulares que ingresan al mercado es prácticamente incalculable y sus ventas generan cientos de miles de millones de dólares al año, convirtiéndolos en el dispositivo electrónico más usado en el mundo. Sabemos muy bien que, pues, que el ser humano es un consumidor alienado y desbordado, pero a ver, ni aún así su consumo alcanza a ser más rápido que la velocidad de la innovación, porque hoy sabemos muy bien que estas empresas que diseñan, fabrican y venden masivamente sus celulares, les toca retener las innovaciones para ellos mismos y de esta manera evitar acabar con su propio mercado. Hay que dar así sea mínima, una mínima espera, es lo que estoy diciendo, para reemplazar el celular a sus consumidores. O sea, la misma empresa se dan su espera. Retienen diseños que ya tienen listos. Esto se logra con la implementación de numerosas estrategias de marketing. Es decir, hace poco salió un celular, bueno, ya tenemos retenido este celular, ya hay que lanzarlo, ¿cómo hacemos para reemplazarlo con el otro? Bueno, lanzan numerosas estrategias. Por ejemplo, nosotros mismos yendo al centro comercial hemos visto anuncios que dicen cosas como esta: hey, ven, trae tu celular y te lo reemplazamos por uno nuevo a muy bajo precio. Pues todos los que me están escuchando y viendo saben muy bien que en este juego alienante cae la mayoría de los consumidores. Ahora, imagínense qué decir, ¿verdad? Del vestuario, de los televisores, de la diversidad de electrodomésticos, los mismos vehículos. Es increíble la velocidad con que se modifican los diseños y surgen nuevos modelos, y no uno al año, no, son cientos de diseños al año. Es decir, hoy la innovación en el campo de las tecnologías va a mayor velocidad que el consumo humano. ¿Saben qué? Mejor vamos nuevamente al campo de la educación. A mí me gustaría ofrecer muy buenas noticias en torno al campo de la innovación en educación. Pues lo siento mucho. La innovación en el contexto educativo no va a la velocidad en la que están los demás sectores o áreas del conocimiento. Es cierto, claro que estamos innovando en el ámbito educativo, pero esto es un proceso que se está experimentando a pasos muy lentos, comenzando por las viejas y trasnochadas políticas públicas que en América Latina no evidencian evolución. Ahora, si nos vamos a la puesta en escena, es decir, a la praxis pedagógica, tampoco se evidencian cambios trascendentales en el que podamos afirmar que estamos ante una experiencia revolucionaria de innovación educativa. Eso no es cierto. Nuestros sistemas educativos en América Latina están muy colgados, tienen mucho que mejorar, y vaya que el listado es bien grande. Lo que actualmente existen son promesas, reflexiones y supuestos teóricos publicados en libros, revistas, artículos, alguna videoconferencia o lo que se te ofrece en internet, o prácticas innovadoras aisladas de algunos docentes, pero no es la constante, son experiencias aisladas.
Este asunto de la innovación en educación es complejo porque el poder sigue estando distribuido desigualmente entre innovadores y receptores, o por lo menos entre los que hacen las innovaciones y quienes tienen que llevarlas a cabo. Es decir, los docentes. Lo que estoy afirmando es que por un lado van los investigadores y por otro van las prácticas en las escuelas. Es decir, la interacción que existe entre docente y estudiante no es una interacción de innovación, porque el docente que al día de hoy está en los salones de clase no está desarrollando innovación. Yo sé que más de uno que me está escuchando y viendo dirá, pero debería visitarme, yo sí estoy haciendo innovaciones. Sí, colega, yo le creo, felicitaciones. El asunto es que esa no es la constante, a eso me estoy refiriendo. ¿Cuántos docentes no he escuchado que dicen, yo soy constructivista, soy metacognitivo, soy enseñanza para la comprensión, soy ABP, aprendizaje basado en proyectos, que de hecho es una gran innovación en el ámbito educativo del ABP? Y si esos mismos docentes que me hablan así me invitan a observar una de sus clases, gracias, para la cual siempre acepto. ¿Cuál sorpresa? Es la misma clase que observé hace 30 años atrás, en donde está un profesor dictando información y escribiendo en una pizarra o tablero. Así que tengo derecho a preguntar en este momento, ¿dónde está la tal innovación? ¿Dónde está el cambio prometido? O peor aún, me han dicho cosas como estas. Aquí en mi institución educativa trabajamos por competencias. Ni siquiera he tenido que ingresar al salón de clase. Solo con mirar la planeación académica y las preparaciones de clase o diseños de guías y talleres para comprobar que no existe la tal formación en competencia. También me dice, aquí trabajamos 100% de manera interdisciplinar. Otra vez me llevo una sorpresa. La tal interdisciplinariedad es un docente solitario, preparando sus clases, guías, talleres, tareas, aplicando, eso sí, varias áreas o disciplinas manipuladas por un solo docente, por él. Ahí no hay interdisciplinariedad, colega. Ahí hay una experiencia de pluridisciplinariedad. No existe la tal innovación educativa en ese tipo de práctica. De ahí la importancia del campo de la didáctica, que nos ofrece numerosas afirmaciones de valor, estrategias didácticas, herramientas didácticas, guías, talleres y recursos que son el resultado de hecho de investigaciones e innovaciones educativas. Pero cuidado, es importante el diálogo didáctico e intercultural con nuestros estudiantes. Jamás voy a olvidar que la primera convocatoria de innovación educativa a la que me presenté y gané fue gracias al diálogo en la que yo me encontraba permanentemente con mis estudiantes. Por cierto, esa innovación se llama Susurro de la Creatividad. Está en la internet el libro, es gratuito, pueden descargarlo, escriban Susurro de la Creatividad y lo descargan. También me pueden encontrar así, Pablo Romero Ibáñez, y no solo van a encontrar a Susurro de la Creatividad, sino que van a encontrar a Pedagogía de la Humanización y numerosas innovaciones educativas de mi autoría, simplemente con que entren a la internet y escriban Pablo Romero Ibáñez. Así que el diálogo permanente con los estudiantes es esencial. Por ejemplo, el mismo Olson propone un modelo de diálogo que se encuentra dentro de una perspectiva cultural, siendo su preocupación esencial no tanto el cambio por el cambio, sino poseer conciencia metacognitiva de por qué se cambia. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué voy a cambiar? ¿Porque alguien me dijo cambia o porque está de moda cambiar? No. Es decir, es importante comprender la necesidad urgente del cambio para poder disfrutar el cambio con nuestros estudiantes. La mejora en el aula y en las escuelas comienza cuando los profesores confrontan el significado de su práctica a través del diálogo.
El cambio entonces supone un diálogo entre lo viejo y lo nuevo, entre la teoría y la práctica. Así lo han expuesto numerosos autores como Cummings, Pernod. Pero para Olson, volviendo a lo que plantea Olson, el cambio implica tanto valores como aspectos técnicos. Este proceso supone también un diálogo entre los prácticos y los agentes externos basados en una tarea de colaboración. A ver, miren, si se realiza un verdadero diálogo que se asiente en una reflexión crítica, se crean no solo las bases para un desarrollo profesional, sino para un cambio sostenible y profundo, colegas. Así lo plantean el mismo Hergis, Fulham, Elion y numerosos académicos interesados por la innovación educativa. Vea, en este momento me parece importante citar a House. El House considera que lo que realmente ilumina el campo de la innovación es la construcción y proyección explícita de las diferentes perspectivas en las que se agrupan y sustentan los hechos, valores y presupuestos. De ahí que se hable de la perspectiva tecnológica, de la perspectiva cultural, de la perspectiva política, incluso de la perspectiva posmoderna. En el caso de la perspectiva tecnológica, pues se acuerdan que surge en el contexto histórico-político norteamericano con el auge pues, de la industria, la tecnología espacial y militar y el auge de las investigaciones tecnológicas que pues, se tradujeron al campo educativo. Es decir, la realidad educativa puede ser mejorada cuando le abrimos las puertas al universo de las tecnologías. Recordemos que la enseñanza es una técnica y por ello el cambio y solución de sus problemas y necesidades son susceptibles de un tratamiento científico. Claro que sí. Justamente uno de los problemas que más preocupa en el campo de las enseñanzas es el abuso de una enseñanza magistral, vertical y pasiva, ¿verdad? Que se limita a la reproducción de información. De ahí la importancia de encontrar nuevos métodos de enseñanza y en producir nuevos materiales que mejoren el aprendizaje de los alumnos. Compromiso, pues, que muy bien ha venido desempeñando, ¿verdad?, el campo de la didáctica general y las didácticas específicas. En el caso, por ejemplo, de la perspectiva cultural, se considera que toda la innovación tiene que hacer frente a una interacción cultural, a un choque entre culturas y subculturas. Es decir, la innovación representa un conjunto de significados y valores culturales propios y compartidos que es importante atender en los procesos de innovación educativa. En el caso de la perspectiva política, pues es que la innovación siempre conlleva el conflicto y en el mejor de los casos lograr el acuerdo o consenso negociado. Siempre hay una especie de tensión entre directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y el mismo sistema educativo desde los ministerios. Es importante establecer diálogos para anular en lo posible, pues sí, eliminar esas tensiones innecesarias para que la innovación educativa no solo no sea solo una experiencia de prácticas independientes, sino un compromiso de Estado. Por ejemplo, en el caso de Hargreaves y Orr, ellos agregan una cuarta perspectiva denominada posmoderna. A ver, de la misma se reconoce que si el mundo es incierto, complejo y diverso, entonces es imposible conocer por complemento a los seres humanos que se encuentran implicados en una dinámica de cambio constante. Por ello es importante indagar sobre los riesgos y las oportunidades que cada reforma contiene. El campo de la didáctica hace posible experimentar la innovación educativa con nuestros estudiantes en el sentido que flexibiliza
el uso del mismo concepto de innovación, invitando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿verdad?, a iniciar su proceso de innovación con la presencia del juego como una estrategia de interacción social y académica. Por ejemplo, iniciar con el juego de roles al estilo de Diversity, en el que los niños tienen la oportunidad de actuar como médicos, asumir el rol de ingenieros, arquitectos, docentes, artistas, bomberos, bueno, y otras profesiones y oficios. También el uso del lenguaje con actividades de improvisación, de creación de historias, de cuentos, invitarlos a plantear sus propias narraciones o sus propias experiencias del fin de semana, a invitarlos a realizar ejercicios de lectura inversa. Por ejemplo, a partir de leer un cuento visual o nocional, invitarlos a contar la historia al derecho y al revés, invitarlos a proponer historia, a implementar modificaciones, cambio a las historias y múltiples cuentos o situaciones a las que los niños se enfrentan. Otra forma, por ejemplo, de activar la imaginación a partir de la didáctica y la innovación es aplicar métodos para desarrollar la creatividad, como son los métodos analógicos, aleatorios o de combinación, método de negación, de expresión, de percepción y los mismos métodos de sensibilización. Bien, sin duda, con esto me despido. Son innumerables las afirmaciones de valor, herramientas didácticas, técnicas, estrategias y recursos que el campo de la didáctica ofrece a la innovación educativa. Así que para continuar profundizando en este asunto, pues los invito a que revisen otros videos en el canal de Magisterio y también en la internet Pablo Romero Ibáñez. Por ahora me despido de ustedes, invitándolos para el próximo miércoles a las 4 p.m. con otro aporte sobre didáctica. También los invito a que se suscriban al canal de Magisterio.